A esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A esta hora, cuando estamos en Radio Qué Buena 92.1 FM desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, seguimos en Risaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. El invitado es el doctor Julio César Gómez Salazar. Él es administrador ambiental con posgrado en gestión ambiental y es el director de la Carder. Doctor Julio César Gómez Salazar, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, Álvaro, buenos días, saludos cordiales a Germán, a Fermín y a toda su inmensa audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerlo con nosotros, como siempre. Lo hemos querido invitar por varias razones. Hay varios temas para hablar con usted en el día de hoy, pero también porque hoy es el Día Internacional de los Bosques. Hace unos minutos leíamos una nota precisamente donde destaca que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido proclamar el 21 de marzo de cada año el Día Internacional de los Bosques. ¿Qué nos puede hablar referente a esta fecha, doctor Julio César? Bueno, que para Risaralda esa es una fecha muy significativa porque de alguna manera relaciona y resalta lo que es. Recordar que Risaralda es bosque modelo para el mundo, es el único departamento en Colombia que tiene esa categoría entregada por la Red Iberoamericana de Bosque Modelo. Que el bosque está asociado a todo el concepto de biodiversidad, porque no podemos mirar el bosque en un contexto aislado. Recordad que en el bosque es donde se genera el agua, con el bosque es un determinador muy importante del bioclima y el clima que tenemos, que el bosque nos da una cantidad de servicios ecosistémicos asociados como son el oxígeno, el decomiso de CO2, en fin, es de una importancia inusual. Risaralda, que tiene más del 50% de su territorio bajo una figura de conservación. Es realmente maravillosa esta fecha para nosotros porque resalta lo que este departamento ha venido haciendo por tantos años en un compromiso solidario de la ciudadanía, integral y sobre todo cívico, porque hemos logrado que estos ecosistemas se mantengan gracias a la acción permanente de la ciudadanía risaraldense, que ve en la conservación un principio de permanencia y de seguridad ambiental para las futuras generaciones. Importante pues esta fecha, Día Internacional de los Bosques. Bueno, cambiando de tema, doctor Julio César Gómez Salazar, sobre el Parque de los Nevados y la Laguna de Lotún, ha sido noticia también en estos días, ¿qué nos puede contar? Bueno, desde hace bastante tiempo he venido registrando la corporación y este servidor cómo el cambio climático nos ha venido golpeando muy duro en los páramos, y nosotros que somos referentes de páramo por estar en el Parque Nacional de los Nevados, hemos visto cómo esa estructura ecológica se ha venido perdiendo muy duro, sobre todo lo que es el nevado, y hemos visto que esa desaparición paulatina y acelerada del nevado ha venido golpeando nuestra laguna de Lotún, y por eso nos dimos a la tarea de interesar a los gobiernos, en este caso al doctor Juan Diego Patiño, Mauricio Salazar, a Roberto Jiménez, para que estuviéramos allí, para que subiéramos a ese sitio y pudiéramos presenciar en estos fenómenos secos cómo viene evolucionando ese macizo hídrico. Realmente pues tenemos ahí unos diagnósticos preliminares un poco desalentadores, pero eso tenemos que sumarlo a una tarea de estudio e investigación que aspiramos profundizar con el Von Humboldt y empezar a hacer otras tareas que nosotros estamos recomendando y liderando desde la Carder, como es de comprar en todo el pie de páramo, o lo que nosotros llamamos en la zona subsiguiente al páramo, todo el tema de fincas que tengan ganadería y cultivos de papa, para poder empezar de alguna manera a cambiar esas realidades, a mejorar las coberturas boscosas importantes en el pie del monte Paramuno, para mejorar las condiciones de sostenibilidad hídrica. Con el saludo cordial al doctor Julio César Gómez Salazar. El gobernador al respecto ha anunciado la compra de unas 4.000 hectáreas
para recuperar esta zona que dejaron de tiempo atrás invadir por agricultores y sobre todo por ganaderos, que tanto daño le hace al ecosistema, doctor Gómez? Pues a mí, mire, primero hay que reconocer que el habitante del páramo siempre ha existido, que ha habido por más de 150 años, Colombia ha tenido viviendo en los páramos. Esa realidad social no la podemos negar. Y lo que realmente hay que proponer son los programas de sostenibilidad, y eso lo ha hecho la corporación con el Plan Maestro de Manejo de Nevados, donde estamos proponiendo algunas actividades asociadas a la actividad agropecuaria, como es ganadería y cultivos, pero no extensivo, como ha venido sucediendo en el pasado, donde en 600 hectáreas tenían 200 vacas. Nosotros en algunas zonas, sobre todo en la zona del Tolima, hemos venido programando algunas tareas de mejoras de pasturas, mejorar la genética. ¿Y por qué lo hemos hecho allá? Pues porque tenemos la responsabilidad de dirigir desde la CARDE un plan maestro de intervención en esa zona en propuesta. En el caso de Risaralda, si bien es cierto que aquí no tenemos campesinos, sino aproximadamente 9 o 10 habitantes lugareños del páramo, sí tenemos 2 empresas muy grandes que son sociedades anónimas, que entre las dos tienen algo más de 6.000 hectáreas. Esas 6.000 hectáreas están dedicadas a una ganadería extensiva. Con ella hemos venido hablando para empezar a comprar unas tierras. Ya entiendo que el gobernador y el alcalde de Pereira vienen avanzando en ese cometido de comprar esos territorios, no 3.000 ni 4.000. Vamos a empezar a comprar ya 300, ya 400 hectáreas, y la idea es que ese plan de aseguramiento estratégico nos permita irle ganando a esa zona poco a poco, pues, un territorio importante para la conservación. La CARDE, ¿qué ha venido haciendo? Ha venido sembrando. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de reforestar casi 500 hectáreas que nos había entregado el gobierno danés a través de un programa de cooperación, y nos entregaron algo más de 400 hectáreas. La corporación se ha comprometido a sembrarlas, ya están sembradas. Este año tenemos que hacerle 2 abonadas y 3 mantenimientos. Y así vamos a ir poco a poco consolidando esos territorios que son tan estratégicamente importantes para el planeta, pero sobre todo para nosotros, los habitantes de este departamento. Doctor Julio César, el clima pues nos ha pegado duro, los calores en este año 2024, se sienten ahora de pronto algunas lluvias, y de pronto vendrá el cambio ya dentro de poco también del fenómeno del niño a la niña. ¿Qué nos puede comentar sobre esta situación? Bueno, sí, estos fenómenos de cambio climático y de estrés climático, pues son fenómenos que ya veníamos hablando hace bastante tiempo. Ya hoy los tenemos al pie de la puerta, están viviendo con nosotros y tenemos que prepararnos para ello. Yo he venido insistiendo con alcaldes y gobernador de la necesidad de hacer todo un proceso de adaptación, de adaptar todo, la agricultura, la ocupación del suelo, el relacionamiento con el agua, con el bosque, con la fauna. Y ese va a ser un aprendizaje que tenemos entre todos que aprender. Esta no ha sido la única época que el mundo y el planeta ha tenido estas variaciones. Hemos tenido otras épocas así de difíciles, pero lo que tenemos que trabajar es adaptar y adaptar. Ese es el desafío. Yo he venido insistiendo en la necesidad que en épocas de intenso verano, ya sabemos que el agua empieza a escasearnos, que nos va a hacer falta, que estos fenómenos van a ser más permanentes y más instalados, o sea, más largos. Vamos a poder tener fenómenos de niños de 8, 1 año, 2 años. Ya lo han vivido en América Latina, en Sudamérica, Uruguay viene saliendo de un fenómeno de niño de 2 años. Eso va a llegar a Colombia. Tenemos que prepararnos para esas condicionantes y para esas coyunturas excepcionales. Nosotros venimos hablando de cosechar aguas, construir jagüeyes, hablar de una resiliencia hídrica en la cuenca del Otún que nos permita garantizar el agua a las futuras generaciones. 2 años es mucho calor.
Dos años es algo impresionante. La verdad hay que estar preparados hasta psicológicamente para eso. Sí, son condiciones extremas, pero van a ser cosas que vamos a tener que soportar y vivir. Y yo creo que el desafío del hombre es adaptarse a eso. No tenemos otro camino. Trabajar en revertir eso es muy difícil. Es a muy largo plazo, podrían ocurrir varios miles, cientos de años. Y realmente el hombre es demasiado efímero en el planeta para creer que va a tener la posibilidad de volver a las épocas anteriores. Si realmente queremos seguir logrando una sostenibilidad, una presencia activa en nuestro planeta, tenemos que trabajar en los procesos de adaptación, utilizando muchos mecanismos de la investigación, tecnología, ciencia, para poder empezar a hacer procesos de resiliencia ambiental que permita que nuestro establecimiento en este planeta perdure. Antes de que termine, una cosita, doctor Julio, los pronósticos de cambio de clima para estos días, pues unos hablan de que puede ir cambiando ya a finales de marzo, que para abril, que para mayo. ¿Cómo se ve la situación con todos estos pronósticos para este cambio de clima que estamos teniendo y recibir el fenómeno de la Niña? No, precisamente Álvaro, era la misma pregunta. ¿Por qué la intervención? Bueno, lo que nos vienen informando la NOAA, que la NOAA es una agencia atmosférica oceánica de los Estados Unidos, que tiene una estación de monitoreo en el Ecuador. Lo que nos dice el IDEAN, lo que nos dice el Instituto de Meteorología e Hidrología de Colombia, es que el mes de marzo empezará un proceso de debilitamiento del niño sin que desaparezca. Y que en los meses de abril, mayo, tendremos a partir de ahí, digamos, el reverso del niño, que sería la instalación de un fenómeno de niña. ¿Cuál ha sido la condicionante del clima en la zona andina, con énfasis en Risaralda? Que a nosotros las niñas se nos vuelven estacionales. Acabamos de pasar hace 8 meses una niña de 30 meses, casi de 3 años o de 3 años, que realmente afectó mucho la agricultura, la movilidad, las vías, detonó el riesgo, en fin, dio una cantidad de variables que tenemos que tenerlas muy bien ponderadas para poderlas enfrentar y trabajar. Por acá me escribe un oyente, dice, bueno, una pregunta está, que ¿por qué lo han puesto fenómeno del niño y por qué lo han puesto fenómeno de la niña? Bueno, fenómeno del niño, eso todo pues aparece en el año de 1986 y ese fenómeno se detectó por primera vez en el planeta en esa época, cuando un 24 de diciembre, que era la fecha prevista para que naciera el niño Dios, los pescadores del Perú no tuvieron su vienda, tuvieron la peor época de pesca de toda su historia. Cuando empezaron a hacer observaciones y verificaciones climáticas, encontraron que en ese momento había una temperatura muy alta en el Océano Pacífico, un calentamiento inusitado. Entonces, por eso lo colocaron el fenómeno del niño, asociado al nacimiento del niño Jesús. Uh-huh. Lo contrario del niño, pues es la niña. Entonces, cuando ya empezaron a llegar y nos dimos cuenta de que era un fenómeno bimodal, de lluvias y de veranos, entonces lo contrario se les llamó la niña. Algunos dicen que porque es que las niñas lloran más, pero realmente está asociado a eso, es a que fue el niño el que apareció el 24 de diciembre, o lo identificaron los científicos en la NOAA en Perú, al norte del Océano Atlántico, en casi la línea ecuatorial, y por eso se llamó el fenómeno del niño. ¿En el año qué, doctor? En el año de 1985-86. 1985-86. Doctor Gómez, bueno, esta semana se conoció sobre el acompañamiento de la Carder a la primera vacunación sobre una bacteria de la trucha Mistrató. Nos preguntábamos, ¿esa bacteria impide el crecimiento de la trucha, pero qué afectación puede tener en el consumo del ser humano? Bueno, queremos hablar un poco más de la bacteria Wisela. Hace por ahí año y medio
empezó una pérdida muy grande de peces en los cultivos de trucha, sobre todo en Risaralda, muy estacional en la cuenca del río Mistrató, cuenca del río Risaralda. Nosotros tuvimos inicialmente algunas alarmas, pensamos que era un tema de minería criminal que se estaba sucediendo en el Piedemonte. Hicimos varios operativos de control con Puerto Caldas, sabiendo de que Mistrató limita con el departamento de Caldas, y realmente desestimamos esos hechos. Después, revisando, nos dimos cuenta de que podía ser un evento asociado al cambio climático, al fenómeno del Niño, que ya estaba haciendo mucha insistencia en el territorio por esa época. Y ahí fue donde nos dimos a la tarea con los propietarios de las trucheras a que llevaran muestras de agua a los laboratorios de ICA en Bogotá y de Risaralda, y pudieron detectar la presencia de una bacteria que ya venía haciendo algunos estragos en otras latitudes, como era la Brucella. En Colombia no se conocía una vacuna para ella, y empiezan estos piscicultores y acuicultores muy preocupados porque estaban teniendo pérdidas muy grandes, y en escasos 5 o 6 meses lograron desarrollar con Becol de Colombia, que quiero aprovechar para darle las gracias muy sinceras a Becol de Colombia. Lograron con material biológico de los mismos peces desarrollar una vacuna. Fermín pregunta que si eso tiene alguna incidencia en el consumo humano. No, ¿por qué? Porque la Brucella es una bacteria que aparece, y enfermedad que le aparece a los peces cuando están entre los 10 gramos y los 40 gramos. Después, si durante ese periodo de tiempo de crecimiento no desarrolla esa bacteria, no tiene problema. Pero si la desarrolla ahí, el animal muere, y después de los 40, 50 gramos, 80, 100, la bacteria desaparece. Por eso es tan importante el proceso de vacunación que hicimos, donde se vacunaron más de 300.000 truchas, y realmente ha sido de unos resultados sorprendentes, de más del 90% de efectividad. Entonces estamos muy satisfechos, muy contentos, porque se evitó que esos campesinos y esos productores piscícolas se fueran a arruinar. Y yo descansé, dice Fermín, sí, porque es que a mí me gusta la truchita. Yo ya estaba pensando que de pronto era malo consumirla. El hombre Para estaba nada, muy no preocupado. tiene ningún problema. Doctor Gómez, ¿cómo avanza? Perdóneme un segundito, Fermín, antes de que nos salgamos del tema, porque tengo una duda, o no duda, mejor, la ignorancia en ese sentido. ¿Cómo se vacuna, doctor Julio, las truchas? ¿Eso le tiran al agua la vacuna o es una por una? ¿Cómo se hace esa vacunación? Una por una. Bueno, nosotros por ahí pusimos un video en las redes de los estados de la China. Se trajeron un equipo de jeringas y se vacuna animal por animal. ¿Yo? Una por una. Los animales, digamos, se privan, se tranquilizan con canela y clavo, y una vez ya están totalmente quietos y tranquilos, un operativo con muchas personas que se entrenan varios días para explicarles cómo se aplica la vacuna, y entre 2 aletas se les aplica en la mitad del dorso, y realmente es una vacunación sencilla y rinde bastante. Bueno, necesita mucha gente. Tremendo trabajo, ¿no? Sí, le preguntaba cómo avanza el plan de acción 2024-2027, doctor Gómez. Bueno, ya el plan de acción lo tenemos prácticamente publicado. Ya aspiramos a que en las diferentes mesas internas con los técnicos irá al Consejo Directivo, y el 26 de abril lo iremos a presentar a la comunidad para que realmente ya quede aprobado y que quede pues incorporado dentro del plan de gestión ambiental, que es el PEGAR, que es la política pública de sostenibilidad ambiental en el departamento de Risaralda. Doctor Julio César Gómez, antes de despedirlo, y volvemos con el pescado. Llega Semana Santa, estamos en época de Cuaresma, se escuchan recomendaciones por todo lado
para consumir un buen pescado que no vaya a afectar la salud de las personas. ¿Qué puede decirle a nuestros oyentes al respecto? Bueno, pues sería la oportunidad de pedirles a las autoridades sanitarias que son expertas en ese tema, las autoridades de salud, como son las secretarías, que se haga un control muy férreo y estricto de la comercialización de pescados en las plazas públicas, centros comerciales y tiendas, para que no vamos a entregar por la calidad. Decirle a los ciudadanos que tienen como costumbre en esta época del año ir a los ríos a sacar peces, decirles que esas son actividades que están prohibidas en los códigos ambientales y penales. De igual manera aprovecho la oportunidad para hacer una recomendación a la gente, que por favor no dañemos la palma de cera, que no solo el árbol símbolo de Colombia, es nuestro árbol insignia, sino que es una especie que está en vía de extinción, amenazado de desaparecer, que es un árbol muy importante por lo longevo que es, porque es el restaurante de muchas especies, tanto de aves como de mamíferos, como de roedores. Entonces la importancia de cada tanto el loro amarillo, que es el que alimenta la vida en esos ecosistemas, como la palma de cera, están seriamente afectados, que hoy en Colombia no tenemos sino un pequeño relicto de bosque en nuestra cuenca media del río Tun y en Tochecito, que es un ecosistema entre el Tolima y el Quindío, y que realmente pues malograr esos ecosistemas por tener un ramo que realmente no refleja el episodio de hace 2000 años, cuando Cristo llegó a Belén y llegó fue con olivos. La cárcel para ese día tiene dispuesto, y en asocio con la iglesia, de entregar ese domingo, vamos a entregar por lo menos 10.000 esquejes de pino pátula que nos ha donado Cartones de Colombia, y lo vamos a entregar en las iglesias de la ciudad. Y qué bueno que la gente cambiara digamos, esa simbología cristiana de mover el ramo y agitar el ramo, pues se podría también sustituir por un pañuelo blanco. Entonces, yo creo que las épocas han avanzado y lo que debemos, vuelvo y repito, en un proceso de adaptación integral y genuina a culturas y a costumbres que estamos viviendo en este momento. Eso por el Domingo de Ramos, que ya es ese es el próximo domingo. El próximo domingo, ¿no? Sí, señor, este domingo vamos a estar en las iglesias de Pereira y en Dos Quebradas, en algunas. Vamos a entregar el pino pátula, que es un producto cultivado que no está en peligro de extinción y que, digamos, son las ramas de los pinos después de aprovecharlos. Usted ha iniciado esta campaña con la iglesia y ojalá pues avancemos en cambiar el chip, cambiar la tradición, que en vez de ser el ramos, pues ser un pañuelo. Dos preguntitas breves, doctor Gómez, que me parece muy importante. ¿Cómo ha cambiado el aire que respiramos en el área metropolitana con la ampliación del pico y placa? Y una noticia muy importante que se originó hace algunos días sobre la reunión que ustedes tuvieron con el gobierno nacional para avanzar en los recursos para la PETAR, que tanta esperanza tenemos los que vivimos en esa zona del país. Bueno, el tema de la calidad del aire, así en este momento tengamos inmovilizados, yo creo que 40.000 vehículos con placas de Risaralda de los diferentes municipios que empadronan vehículos, y yo creo que otros 15 o 20.000 que son placas de otros municipios diferentes a Risaralda. Realmente el impacto de la calidad del aire es mínimo, porque la calidad del aire está asociada a otras cosas. Ya lo he explicado en estos días, está relacionado a la humedad, al material particulado, que está relacionado con los vientos, con las lluvias. Y realmente cuando nosotros ahora confrontamos los medidores de aire, encontramos que realmente las rayitas que nos muestran cuánto ha mejorado es muy poco. Nosotros preferimos una buena ventisca, un buen aguacero, porque eso sí nos muestra inmediatamente
una mejora sustancial en la calidad del aire. La ausencia de vehículos ayuda a otras cosas, disminuye la accidentalidad, baja el estrés en las ciudades, baja el ruido, baja la congestión, pero realmente desde el punto de vista de la calidad del aire el impacto es menor. Y si a eso le sumamos la ubicación geográfica del área metropolitana, nosotros estamos en una batea que no tiene grandes murallas naturales, como lo tienen ciudades como Medellín, y por eso nosotros tenemos una permanente brisa que hace que nuestro aire esté permanentemente siendo lavado, limpiado, o digamos, siendo un aire resiliente a las condiciones de contaminación. Eso es un privilegio que tenemos en el área metropolitana centro-occidente. Sobre la PETAR, ¿qué posibilidades hay de conseguir esos recursos con el gobierno nacional? Bueno, en cuanto a la PETAR, la corporación lo ha manifestado ya desde hace más de 4 o 5 años, que los líderes de locales, en ese caso el gobierno de Gallo, de Maya, empezaron con ese propósito de tener una planta de tratamientos. La corporación desde un principio ofreció 20.000 millones de pesos que hoy los mantenimos, los tenemos ahí dentro de nuestras reservas presupuestales, para entregárselos al alcalde para colaborar con los cierres financieros de la misma. Doctor Julio, pues ese mensaje final y agradecerle su participación con esa información tan importante a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, decirle, Álvaro y amigos, de qué buena, de que nos aprestamos a una época de, digamos, el periodo de mitad de año de vacaciones, donde vamos a tener una gran movilidad humana, social, gente que vendrá de diferentes sitios de Colombia. Iremos a ir los peregrinos y resaldenses a otros sitios, y es el de abstenernos a mover fauna, es el de abstenernos de traficar fauna. Los loros dejémoslos en los llanos orientales, en la Orinoquía, las guacamayas dejémoslas en Magdalena Medio, las serpientes en los llanos orientales, las tortugas dejémoslas en el Caribe. Que esta Semana Santa tengamos una Semana Santa en paz con la naturaleza. Ayer teníamos precisamente aquí al propietario y director del Aviario Nacional, donde estábamos haciendo todo el proceso de aprestamiento para hacer la quinta Arca de Noé, donde vamos a llevar más de 300 individuos de la fauna a la costa caribe colombiana en un proceso de desimprontación y en un proceso de introducción nuevamente de la fauna que han sacado de esos territorios. Eso es un proceso muy costoso, muy largo, que implica mucho trabajo, mucho compromiso y mucho desgaste, y yo creo que ya llegó la hora de que paremos esa tragedia que vive nuestra fauna. Que tengan un feliz día y muchas gracias. Gracias, doctor Julio César Gómez Salazar, director de la Cárder, a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana.